Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad los 4 serums avanzados que encontramos en la marca Lacavin. Lacavin es una marca muy conocida por ser muy económica, la podemos encontrar en Druni, en Primor y nos ofrece una amplia gama de serums. En este caso nos vamos a centrar en los serums avanzados, serums que tienen una alta concentración de activos. En este caso encontramos 4 de ellos y en este vídeo os voy a traer una guía completa para que sepáis cuál utilizar según vuestro tipo de piel, vuestras necesidades y por supuesto cómo combinarlos, cuáles podemos utilizar en nuestra rutina de día, cuáles podemos utilizar en nuestra rutina de noche y que acertemos con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! En esta gama de serums avanzados encontramos 4 serums principalmente. Por un lado el de colágeno, niacinamida, vitamina C y el de hialurónico. Iremos poco a poco desgranando cada uno de ellos para que veamos realmente qué puede hacer por nuestra piel y así poder ir orientándolo a nuestras necesidades. Pero lo más importante es la textura y la alusión a las microesferas que contiene. Y es que en todos los serums viene indicado textura ultrasensorial con microesferas. ¿Pero qué es esto de las microesferas en cosmética? Las microesferas en cosmética básicamente son un sistema de encapsulación de activos. Suelen estar formadas por polisacáridos, también por polímeros sintéticos, pero se suelen caracterizar por esta sensación sedosa y ligera cuando aplicamos el producto en nuestra piel. Uno de los beneficios a destacar de utilizar cosméticos que contengan microesferas es la liberación controlada de activos. Esto es ideal para poder prevenir así irritaciones en nuestra piel. Otro beneficio a añadir de la microencapsulación sería la protección frente a la degradación, especialmente de aquellos activos más inestables. Gracias a la microencapsulación se mantienen estables durante más tiempo. Y por último, y como he comentado anteriormente, la textura. Gracias a la microencapsulación tenemos una textura aterciopelada, muy ligera y que aporta mucha suavidad a nuestra piel. Y bien, y ahora que ya sabemos todo esto, vamos a hablar muy por encima de cada uno de estos serums para que sepamos qué activos contiene solamente los activos principales y cuál sería su función y objetivo principal. Empezamos con el primer serum, 25% Collagen Complex. Dentro de sus activos clave podemos destacar el retinal, colágeno y derivados, niacinamida, vitamina E y un derivado de la vitamina C. Dentro de sus funciones principales podemos destacar la renovación celular, por supuesto, antiarrugas, aportar firmeza y acción antioxidante. Como extras y algo a destacar que lo puede diferenciar de la competencia, en este serum encontramos péptidos derivados de plantas. Así pues, el enfoque de este serum sería para pieles principalmente maduras que busquen mejorar la firmeza, la elasticidad, las arrugas y también la textura de su piel, pero eso sí, está muy enfocado para pieles maduras. Pasamos al siguiente, el serum número 2, que sería el de 25% Niacinamide Pro Complex. Dentro de sus activos clave podemos destacar la niacinamida, el ácido tranexámico, el ácido acelaico y también varios extractos marinos. Las funciones principales de este serum sería actuar como despigmentante, antiinflamatorio, unificador de nuestro tono y también regulando el exceso de sebo. Por lo tanto, el enfoque de este segundo serum sería para pieles mixtas y grasas con imperfecciones que también tengan manchitas en su piel. Pasamos al tercer serum, que sería 25% vitamina C Complex. Dentro de sus activos clave podemos destacar 5 derivados de la vitamina C. Dentro de sus funciones principales tendríamos ser un antioxidante muy potente protegiendo nuestra piel así frente a los radicales libres, además de tener acción despigmentante e iluminadora. Por lo tanto, podríamos decir que este serum está orientado para aquellas pieles más apagadas, que también tengan manchas y que busquen unificar tanto su tono de piel como aportar luminosidad. Por supuesto, si os gustaría que analizara alguno de estos serums en profundidad para que veamos bien todos los ingredientes que contiene, si contiene siliconas, por ejemplo, si contiene perfumantes, dejádmelo en comentarios para que haga análisis en profundidad de cada uno de ellos, pero aquí únicamente quería resaltar un poco estos activos principales, funciones, etcétera, para poder hacer esta comparativa y esta guía completa. Pasamos así a hablar del último serum, que sería 25% Hyaluronic Complex. Dentro de sus activos clave encontramos 7 tipos de ácido hialurónico, además de encontrar la vitamina C y derivados, además también de encontrar péptidos. Dentro de sus funciones principales podemos destacar, por supuesto, la hidratación multicapa, también aportar firmeza a nuestro rostro, este efecto rellenador de estas pequeñas arrugas y también acción antioxidante. El enfoque de este serum iría para pieles más bien secas, deshidratadas, con pequeñas líneas de expresión y pequeñas arrugas, no arrugas muy profundas,
para ayudar así a mantener la hidratación en su piel y también mejorar la apariencia de estas pequeñas arrugas. Y ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ver unas recomendaciones según nuestro tipo de piel y por último cómo poder incluirlas en nuestra rutina de día y de noche según nuestro tipo de piel y nuestras necesidades. En primer lugar, si tenemos nuestra piel mixta, grasa con imperfecciones, nuestro sérum ideal para elegir sería el de niacinamida, el que contenía 25% niacinamida Pro Complex. Por otro lado, si tenemos una piel madura, que ha perdido la firmeza, tenemos unas arrugas mucho más profundas, en este caso sería ideal el sérum que era el de Collagen Complex. Aquí tenemos esta combinación de retinal, péptidos, colágeno, además de antioxidantes. Si tenemos la piel muy apagada y con manchas, aquí el que sería ideal es el de vitamina C Complex. Nos puede aportar justo lo que este tipo de piel necesita. Y por último, si tenemos una piel seca, deshidratada, con tirantez, que tiene pequeñas arrugas y líneas de expresión, el que sería ideal sería el número 4, el último que he visto, que sería el de Hyaluronic Complex. Y ahora que ya sabemos esto, en general hemos visto diferentes tipos de pieles, pero muchas veces tenemos un tipo de piel y unas necesidades. Podemos tener la piel grasa, pero también podremos tener manchas, así que vamos a ver cómo podríamos combinar estos serums en nuestras rutinas de día y de noche para poder sacarles el máximo partido. ¿Qué productos podemos incluir en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche si tenemos una piel mixta, grasa, con imperfecciones y además tenemos manchas? Pues bien, en nuestra rutina de día lo ideal sería utilizar el sérum vitamina C Complex. Y en nuestra rutina de noche podemos utilizar el sérum con niacinamida. Esta combinación de uno con el otro podría ser ideal para este tipo de pieles. Vamos a poder combatir esta parte de controlar el exceso de sebo en pieles mixtas y grasas, pero a la vez también vamos a combatir con este efecto despigmentante las manchas que tengamos en nuestra piel. Por supuesto, si tenemos la piel mixta, grasa y también tenemos manchas y también es una piel algo más madura, podemos en nuestra rutina de noche, en lugar de utilizar este Serum 2 que he comentado, el de niacinamida, podemos utilizar el primero, el de Collagen Complex, que también tiene este retinal, hemos visto que tiene péptidos, etcétera, y podríamos tener así nuestra rutina de día y nuestra rutina de noche, algo completo para esta combinación de pieles. ¿Qué productos podríamos utilizar si tenemos una piel muy madura, con pérdida de firmeza, con pérdida de elasticidad en nuestra piel? Pues en nuestra rutina de día el sérum ideal sería el de Hyaluronic Complex. Nos puede aportar no solamente hidratación duradera en estas pieles algo más secas, maduras, sino que puede ir un paso más allá, ya que contiene activos como los péptidos, por ejemplo, que nos pueden ayudar con la firmeza de nuestra piel. Por la noche, por supuesto, sería ideal que utilizáramos el Serum Collagen Complex, que tenía retinal, tenía estos péptidos, también tenía colágeno, derivados y varios antioxidantes. Si cuando aplicamos este serum, el de Collagen Complex, por la noche sentimos que nuestra piel no queda lo suficientemente hidratada, podemos aplicar después de este el primero que hemos visto, el de Hyaluronic Complex, para aportar esa hidratación extra que nuestra piel necesita. Por lo tanto, si tenemos estas pieles mucho más maduras, secas, que requieren mucha hidratación, los dos serums ideales para combinar serían el de Hyaluronic Complex y el de Collagen Complex. ¿Y qué ocurre si tenemos una piel muy apagada que ha perdido toda su luminosidad? Pues aquí por la mañana sería ideal que utilizáramos el serum vitamina C Complex. Y por las noches, según nuestro tipo de piel, podemos utilizar por un lado el de niacinamida si también tenemos manchas, por ejemplo, y si tenemos la piel madura que también ha perdido esta luminosidad, podemos utilizar el de Collagen Complex. Por lo tanto, como estáis viendo, con estos 4 serums podemos hacer combinaciones según nuestro tipo de piel y necesidades. Podemos aportar esta parte de luminosidad, pero a la parte también tener esta acción anti-age por la noche. Podemos hacer combinaciones en pieles mixtas y grasas que también tengan manchas, teniendo toda la parte de controlar el exceso de sebo y por otro lado estas acciones despigmentantes. Podemos hacer combinaciones de estos serums para poder conseguir tratar así todas las pequeñas necesidades que tengamos en nuestra piel, a la vez que aportarle todo lo que necesita. Y por supuesto, y lo más importante, con activos en buenas concentraciones, estos complejos de activos, un 25% de complejo de activos que tienen todos estos serums, además con estudios respaldados, que es lo que más me ha gustado. Como ya sabéis, es muy importante siempre que vayamos a elegir cosméticos que sepamos la concentración de los activos, pero que también tengamos estudios que respalden la eficacia del producto. Y esto se hace con estudios de eficacia en producto terminado. En este caso, de todos estos serums tenemos estos estudios de eficacia, donde se cuantifica el porcentaje de eficacia del producto en manchas, en arrugas, etcétera, con estos porcentajes. Esto es muy importante porque podemos ver realmente
qué porcentaje de las personas que ha utilizado este producto ha sentido esta diferencia, este beneficio en su piel. Con todo esto, muchos de los activos también que contienen estas fórmulas tienen también estudios detrás. Estos ingredientes tienen estos estudios también de eficacia. Así que me parecen unos serums muy completos, que es cierto que ya no son tan low cost, ya van un pequeño escalón, pero me parece que podría quedarse una cosmética de económica media. Realmente es una cosmética que no llega a ser una cosmética muy alta, tampoco muy low cost, sino que se queda en una franja media, pudiendo ofrecernos muy buenos beneficios, muy buenos activos, buenas concentraciones y realmente una combinación de serums que se puede adaptar muy bien a nuestras necesidades y a nuestro tipo de piel. Espero como siempre que este vídeo os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais todos estos serums avanzados que podemos encontrar en la marca Lacavin, y si los conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os han funcionado? Realmente la marca Lacavin es una marca que siempre viene indicada a las concentraciones de activos, es algo que me gusta mucho, es una marca en general low cost, la podemos encontrar en Druni, en Primor, pero me ha gustado mucho estos serums avanzados con este 25% de complejo de activos para que podamos sentir así estos beneficios en nuestra piel. Me parecen unos activos muy interesantes y que combinarlos en nuestra rutina puede aportar realmente un beneficio real en nuestra piel. Dejadme en comentarios si os gustaría que hiciera más guías de varias gamas de productos que podemos encontrar en Druni, en Primor, en supermercados, simplemente para que sepáis cuál escoger según vuestras necesidades y que cuando llegáis a la estantería y veáis tantos productos, sepáis cuál elegir. Si os gusta también la marca de Lacavin y os gustaría que hiciera también toda la guía de todos sus serums, que son muchos, pero puede ser muy interesante saber cuál elegir, dejádmelo también en comentarios. Y por supuesto, si os gustaría que hiciera otra guía de cremas, limpiadores, de otras marcas que podemos encontrar, ya sea en estos establecimientos o también en supermercados, dejádmelo también en comentarios. Espero que os haya sido de muchísima ayuda, de mucha utilidad, que hayáis aprendido mucho conmigo. Yo la verdad es que me ha encantado encontrar esta combinación de activos, así que solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí, que me apoyáis, que me dejáis esos mensajes tan bonitos. Muchísimas gracias, espero que os haya sido de muchísima ayuda y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta luego!